Ok. Bueno, hoy estamos ya en semana 3, gracias a Dios, de este módulo 5. Recordemos que este módulo es o tiene por nombre herramientas de calidad. La semana pasada cubrimos la herramienta de causa y efecto, también conocida como espina de pescado o diagrama de Ishikawa, y también vimos la herramienta de diagrama de Pareto 80-20, que de hecho hubo una tareita por ahí vi que varios hoy estuvieron entregando las tareas. Para el día de hoy vamos a cubrir estas otras herramientas que son los gráficos de control. Vamos a ver el tipo XR y el P. Antes de desarrollar propiamente la temática, quisiera saber si hay alguna consultita, alguna preguntita antes de arrancar. Adelante, Jessie. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo tenía una consulta, verás que me costó mucho hacer la parte del porcentaje en el gráfico. Ajá. No supe cómo ponerlo en el eje secundario. Ok, ahí en el eje secundario, ¿verdad? Recordemos que se ponían los valores absolutos, siempre van a ir de 0 a 100, eso nunca va a variar. Y la intención a la hora de seleccionar, digamos, los elementos que están dentro del 80% era, por ejemplo, lo que yo les decía, imaginariamente, ¿verdad? Es como observar dónde está ¿cómo se llama? La cantidad de defectos o de más bien situaciones encontradas que están en ese rango. Tal vez como para aclararlo, permítame un segundito para aquello de... bueno, déjenme ver una cosita porque si no les muestro la tarea resuelta de una vez. Déjenme ver aquí, cerrar entregas. Ya para que nadie me entregue tareas. Un segundo. Bueno, aunque ahora que lo pienso, ahí tengo dos casos que me pidieron un tiempito específico de un día, entonces si lo cierro no lo van a poder entregar. Permítame un segundo, compañera. Aquí para ir al lado de la presentación. Voy a hacerlo más grandecito. Ok, aquí en el eje secundario, ¿verdad? A la derecha, lo que les decía, ponemos los valores siempre que van a ir de 0 a 100. Digamos, el rango o el recorrido de estos valores ustedes lo definen de 5 en 5, de 10 en 10, como quieran. Ahora bien, para saber cuáles elementos, en este caso defectos, se encuentran contenidos en este 80%, pues bueno, lo primero es observar dónde está en la escala del 80, ¿verdad? Y hacemos esta línea roja que, vuelvo y repito, esto es algo nada más como para guía, ¿verdad? Dibujamos esta línea roja hasta llegar al defecto, por así decirlo, que esté más cercano precisamente a ese valor. Ahora, si ustedes observan acá la escala, me devuelvo un momentito. Permítame. Acá. En el acumulado, ¿verdad? A la derecha, estos números que están en rojo, voy a hacerlo más grandecito también. Este acumulado básicamente es lo que me guía a mí acerca de ese 80-20. Entonces, si ustedes observan, bueno, en la primera línea, ahí apenas tenemos un acumulado del 48%. Ya a partir de la segunda línea, que en este caso es el defecto del grosor, ya me está cubriendo un 80%. Entonces, esto es lo que a mí me va a guiar acerca del 80-20. Vean que el segundo defecto, que en este caso es la segunda barra, ¿verdad? Que es grosor,
ahí es donde ya tengo yo un 81%. Es decir, que todos los elementos, ¿verdad?, que están contenidos desde ese defecto hacia la derecha representan un 80% de los defectos que básicamente pueden ser resueltos si me enfoco en el 20% que está por fuera, que en este caso, ¿verdad?, sería el defecto de la impresión. Pero básicamente esta parte, compañera, la vamos a desarrollar con ese acumulado. No sé si le explico, o más bien si le aclaré. Sí, digamos, lo que no pude hacer fue, no supe por la aplicación cómo poner ese eje secundario. Eso fue, digamos, el problema. Ah, ok. ¿Usted utilizó Excel? No, estaba utilizando el que tenemos para Classroom, que es como un Excel, pero Ajá, de... en línea. Ujú. Ajá, Ok. Sí, acá digamos, bueno, yo les había dejado un videito, ¿verdad? Ahí para que se guiaran si querían hacerlo con alguna aplicación específicamente de Excel. Generalmente cuando ustedes insertan el gráfico en Excel o inclusive en esta misma aplicación que usted me está mencionando, cuando uno escoge el gráfico, eh, hay una alternativa que sale a la derecha que generalmente es como un símbolo de más y ahí me va a tirar un menú de opciones. Dentro de ese menú hay uno que dice ejes. Entonces yo ahí puedo marcar cuántos ejes quiero que aparezcan, ¿verdad? En la aplicación. Yo obviamente no estoy, digamos, como que evaluando el uso perfecto de la aplicación, porque de eso no trata el curso. Más me interesaba, ¿verdad?, que ustedes lograran desarrollar, digamos, toda esta parte de cálculos, que dicho sea de paso, hoy vamos a ver los mismos cálculos, solo que a través de otra herramienta. Pero básicamente tal vez ahí lo que se me ocurre, ¿verdad?, es que por fuera de la clase voy a grabar un videito cortito, tal vez como para hacer la aclaración ya con la aplicación, para los que tengan interés tal vez de ver ese detalle. No sé si les parece así, para no atrasarnos. sí, profe, muchísimas Ujú. gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces ahora sí vuelvo a la presentación de hoy. Entonces decíamos, ¿verdad?, que para hoy vamos a ver estos dos gráficos de control XR y P. Esto es lo que hemos ido cubriendo hasta el momento, ¿verdad? La herramienta número 7 es la que vamos a desarrollar hoy, indiferentemente del orden, ¿verdad? Para que no se me vayan a preocupar por eso. Y en gráficos de control de calidad, estos sirven para analizar el comportamiento de diferentes procesos y para poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Esto, ¿verdad?, es una herramienta muy utilizada en el sector industrial. Perdón, me levantaron otra vez la mano. Sí, estamos No, pues grabando la clase. que listo, Ujú, gracias. con mucho gusto. Gracias ahí por el detalle. Ok, entonces, ¿verdad? Básicamente los gráficos de control de calidad tienen esa particularidad. Nosotros vamos a poder conocer cómo se comporta un proceso a través de esta herramienta. Algunos conceptos importantísimos que tenemos que conocer para poder utilizar la herramienta son los que vemos en pantalla. Nosotros vamos a ir mencionando límites de control. Resulta que existen dos tipos de límites de control, perdón, dos tipos de límites más bien, los límites de control y los límites de especificación, y como vemos ahí en pantalla, en los dos grandes grupos tenemos tanto los límites superiores, límites centrales y límites inferiores. Lo único que cambia es que los límites de control son asignados, ¿verdad? O son definidos ya propiamente por variaciones que hay en un proceso. Mientras que los límites de especificación los define el cliente al momento de hacer la negociación, digamos, con la empresa que se va a encargar de fabricarle un producto. Entonces el cliente dice, mira, yo te voy a permitir
que existan como máximo tantos defectos, como mínimo tantos defectos, y me encantaría que nos mantengamos más bien en un punto medio, un punto central de tanto. Eso es en la negociación, o sea, el cliente me está dando sus parámetros, los límites que él va a permitir o aceptar en un lote de producción. Entonces son límite superior, central y, y el inferior. ¿Qué pasa con los de control? Estos son los que vamos a ver ya propiamente en el proceso, ¿verdad? Porque puede ser que el cliente pide A, B y C, pero ya en la marcha ocurran situaciones distintas. Entonces, vamos a ver este particular de dos tipos de límites. Importante aquí, veamos las siglas, ¿verdad? LSC, límite superior de control, LCC, límite central de control, etc. Bien, dentro de los gráficos de control, jóvenes, no existe uno ni dos, existen muchos tipos. Ahora nosotros en primera instancia vamos a enfocarnos, si ustedes observan ahí en este esquemita, tenemos, viéndolo desde la parte de arriba, tenemos dos tipos de datos. Tenemos datos continuos, que están los que están encerrados en un círculo rojo, y también por otro lado tenemos valores o atributos. Nosotros hoy vamos a ver un gráfico para datos continuos y un gráfico para atributos. De hecho, la construcción es la misma, lo que cambia es la parte como de interpretación, pero bueno, cuando usamos datos continuos, si ustedes me van siguiendo ahí con la imagen que hay en pantalla, van a encontrar o van a observar que cuando los datos se recolectan en subgrupos, si tenemos un tamaño de subgrupo de 8 o menos, se pueden confeccionar los conocidos gráficos XR, que son los que vamos a ver y que están encerrados en un círculo. Y una vez que hayamos cubierto este tema, perdón, para aprovechar el esquema, vamos a trabajar con datos tipo atributos, donde vamos a buscar los elementos defectuosos, y para esto vamos a trabajar gráficos tipo P. Eso para tenerlo ahí presente. Entonces empezamos con qué son variables continuas. ¿Algún voluntario que me ayude a leer, por favor? No todos, por favor, pero uno nada más. Hagamos fila. Yo, profe. Gracias. Dice, gráficos por variables continuas permiten medir las características de la calidad a estudiar. En estos casos conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la medida muestral, y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Los gráficos de control por variables continuas son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Conozcamos uno de estos tipos de gráficos a continuación. Ok, gracias. Entonces vemos que los gráficos de variables continuas son más sensibles. Ellos básicamente casi que son como una alerta, nos ponen sobre aviso de una situación que está pronta a ocurrir. Estos gráficos que vamos a trabajar, como les dije hace un ratillo, se llaman gráficos XR. Ahora, estos se utilizan, ¿verdad?, para observar el nivel y la variación de un proceso en muestras con un tamaño de 8 o menos valores o datos. Ahora, observar ambas gráficas, porque resulta que la X es una gráfica y la R es otra gráfica. Por eso dice que observar ambas gráficas nos permiten dar un seguimiento del nivel
y de la variación del proceso de forma simultánea, así como detectar la presencia de causas especiales. ¿Cómo se desarrolla el proceso para estos gráficos? Bueno, primero tenemos que recolectar datos. Si ustedes y yo no tenemos datos, no podemos graficar. Los datos son claves. Cuando ya tenemos los datos, tenemos que hacer varios cálculos, entre esos sacar un promedio de cada muestra, calcular rangos, también hay que calcular promedio de promedios, rango promedio, calcular límites de control de los promedios y los rangos y finalmente elaborar el gráfico. Vamos a ir viendo paso a paso este proceso. Entonces, decíamos que el paso 1 es recolectar datos. Vamos a suponer que se extraen 10 muestras de dispositivos médicos que se fabricaron y a cada muestra se le aplicaron 4 observaciones o 4 verificaciones para ver si estos dispositivos cumplían con la medida en milímetros requerida. ¿Ok? Entonces, ahí en pantalla tenemos una tabla donde estamos observando esa hipotética, ¿verdad?, recolección de datos. Tenemos 10 muestras de esos dispositivos que se confeccionaron y a cada muestra se le hicieron 4 observaciones. O sea, se verificó para ver si cada dispositivo tenía la medida que requería tener. Vean, por ejemplo, la primera muestra. En la observación 1 dice que el dispositivo, cuando se midió, tenía una medida, valga la redundancia, de 224 milímetros. Cuando se hace la segunda observación, resulta que tiene una medida de 227 milímetros. Se extrae otra verificación y tiene 223 milímetros y la cuarta observación 227 milímetros. Se hace así con cada una de las muestras. Ahora recordemos que cuando hablamos de producción, pues estamos hablando muchas veces de miles de unidades y por obvias razones, por temas de tiempo, por temas inclusive hasta económicos y demás, pues no se pueden verificar todos los lotes al 100%. Por eso se trabaja con muestras. Entonces, estadísticamente hablando, la muestra de alguna manera, ¿verdad?, me va a dar un indicio de cuál es la condición de la totalidad del lote o de la producción. Cuando yo extraigo la muestra, pues yo voy a extraer una cantidad X de productos, llamémosle productos o de dispositivos, al azar preferiblemente. Cuando yo extraigo esa muestra de productos al azar, yo empiezo como un inspector de calidad, por ejemplo, a tomar medidas para ver si ese dispositivo a la hora de confeccionarse cumplía o no con la medida requerida. Entonces yo empiezo a tomar nota de esos valores que estoy observando ya propiamente en labor de campo. Bien, ya tengo los datos. Paso 2, dice calcular promedios y rangos. Bueno, en esta misma tablita vean que simplemente estamos agregando 2 columnas nuevas. Una columna con el título de promedios y otra con el título de rangos. Como decía que el paso 2 era calcular los promedios y los rangos, vamos a ver cómo se hace. Ahí en la parte inferior de la pantalla, ¿verdad?, yo les estoy colocando la operación que hay que hacer para obtener, por ejemplo, ese 225,25. ¿Qué se hizo? Se tomaron las 4 observaciones de la muestra 1, o sea, 224, 227, 223 y 227, lo sumé y el total lo dividí entre 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 datos. Si yo hubiera tenido 5 datos, pues lo divido entre 5, ¿verdad?
Entonces, a la hora de realizar esa operación matemática súper sencillita, me dice que el promedio es 225,25. Bien, el rango, ¿cómo lo calculamos? Bueno, muy sencillo. Simplemente vamos a tomar el valor más alto de esas observaciones de la muestra 1, que si ustedes ven entre esos 4 números, el número más grande, se los puse ahí como más en negrita, es 227 y el valor más pequeñito es 223. Hago una simple resta y eso me da 4. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, bueno, obviamente este proceso se repite en todas las líneas, ¿verdad? Voy a pasar aquí al paso 3 para que veamos ya la tabla llena. Pero el paso 3 dice promedio de rangos y promedios. Vean que aquí ya tenemos todos los datos. De hecho, me gustaría tal vez si tienen a la mano la calculadora, ¿verdad? O alguna facilidad para hacer sumas o divisiones, tal vez de forma voluntaria alguien que me diga cómo fue que se obtuvo el valor del promedio de la muestra 4. Es más, voy a compartir, permítame para cambiar la forma de compartir pantalla, porque voy a compartir también la calculadora. Y como creo que lo hemos hecho en otras oportunidades, un momentito, sí. Usted, algún voluntario me dice, bueno, profe, tome, sume tal y tal y vamos comprobando que el dato está bien. ¿Quién me ayuda? Con la muestra número 4. ¿Cómo obtuvimos ese promedio? ¿Quién me colabora? Ojalá que varios estén participando, por favor. Chiquillos, a ver cuántos están conectados. Tengo aparentemente 6 personas conectadas. Vamos a ver. Dora, ¿me puedes ayudar, por favor? Dora, a no ser que esté en el trabajo y no pueda hablar. Si no, Sebastián, ¿me puedes ayudar? Ya, chiquillos, ¿qué pasó? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ah, ok, ok. Bueno, por aquí. Sumando los valores, era, ¿verdad? Ajá, cuénteme específicamente qué podemos hacer con la muestra número 4. Sería 224 Ajá. más 224 Uh-huh. más 225 más 221. Ok. ¿Qué más? Y eso lo dividíamos. No vi lo que había abajo, profe. Ok, vamos a dividirlo siempre entre la cantidad de valores que sumamos. Entonces, como sumamos 4 valores, como sumamos 4 valores, entonces tenemos que dividirlo entre 4. Ok. Y vean que efectivamente nos da 223 como se observa en la tabla. Ok, gracias compañera. ¿Quién me ayuda con el rango de esta misma muestra? ¿Cómo fue que se obtuvo ese número 4? ¿Quién me colabora? Ay, chiquillos, voy a hacer la clase asincrónica entonces, mejor. A ver, ese número 4, ¿verdad? Tendríamos que haber tomado el valor más grande, que en este caso es 225, ¿verdad? Si lo observan bien. Y le quito el valor más pequeño, que en ese caso es 221. Ahí está el 4, ¿verdad? Que es el rango. Bien, entonces, ¿qué se hace en este paso 4? Dice que hay que sacar el promedio de promedios y el promedio del rango. O sea, yo tengo todos estos valores de la columna de promedios,
voy a sumarlos todos, como se ven en la pantalla en la parte de abajo, se suman todos los valores y como aquí hay 10 valores, se divide entre 10. Y de ahí es donde sale este numerito que está en morado, que dice 224,35. Se hace lo mismo con el promedio del rango. Se suman todos los valores que tenemos en esa columna de rango y se dividen entre 10 porque son 10 valores que se están tomando en cuenta. Eso nos da 7.9. Si hubieran dudas, por favor me las hacen saber a tiempo. Ok, siguiente paso. Dice calcular los límites de los promedios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, resulta que esta tabla que vemos en pantalla es una tabla que no es inventada, yo tampoco la inventé, yo no la creé, ni mucho menos. Ya esto es una tabla estándar. Y esta tabla se llama tabla de constantes para gráficos de control. Así que ustedes se meten en internet y ponen este término y ahí les va a salir la misma tablita. Entonces, esta tabla nos va a permitir hacer unos cálculos. De hecho, si ustedes ven en pantalla a la izquierda, hay un cuadrito en blanco que dice promedios, esos son fórmulas. Estas fórmulas, pues obviamente tenemos que aplicarlas tanto con los datos que acabamos de calcular como con los valores que hay en la tabla de esta constante que está a la derecha. Y por aquí dice, el ejemplo que estamos desarrollando tiene 4 observaciones, por eso en la tabla de constantes yo les estoy marcando, ¿verdad?, la línea que dice 4. Por eso se tomarán en cuenta las variables respectivas de esa tabla para aplicar las fórmulas que vamos a ver a continuación. Esas fórmulas que ven a la izquierda las vamos a volver a observar en la diapositiva que sigue. Ok, entonces ahí tenemos las mismas fórmulas. En la parte de acá de arriba voy a hacerla más grandecita. Ok, viendo de izquierda a derecha, estas primeras fórmulas son las mismas que teníamos acá. Estas mismas son. Y vamos a empezar a sustituir valores. Entonces, cuando ustedes vean esta X con 2 rayitas encima, eso significa promedio de promedios. Si la X solo tuviera una rayita encima, es un promedio simple. Pero entonces dice promedio de promedios. Quiero que vean los valores que están en el centro. Ahí ya yo estoy sustituyendo cada variable con los números o valores que hemos estado calculando. Entonces, promedio de promedios para el, ¿qué era LSC, chiquillos? ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué significaban estas iniciales? LSC. No me acuerdo, profe. Ok, LSC significa límite superior central. Límite superior de control, perdón. El que sigue, que es LCC, es límite central de control y el de abajo es límite inferior de control. Entonces, para el límite superior de control, el primero dice que la fórmula es promedio de promedios más A sub 2 por promedio de rangos. Esa R con la rayita es promedio de rangos. Entonces, resulta y sucede que la primera variable y la última variable de la fórmula son los cálculos que hicimos antes. Y el valor que está en el centro, esa A sub 2, la agarramos de esta tabla. Vean acá donde está A sub 2 para 4 observaciones es 0.729. Entonces lo vemos acá. ¿De dónde salió este 224,35? Ese es el promedio de promedios. Lo calculamos aquí. Me devuelvo para que vean los datos. Veanlo aquí en morado. 224,35. Eso más A sub 2, que ya les dije que estaba en esa tabla de constantes, que es 0,729. Y dice por 7,9. ¿De dónde salió 7,9? Dice que es el promedio del rango. Esto estaba aquí. Ya se los muestro. Este otro valor que está encerrado en el círculo amarillo. Ok, entonces,
Ahí simplemente, ¿verdad? Es ir sustituyendo las variables. Lo que está en rojo es el resultado de cada fórmula. Así que para el límite superior de control, el resultado es 230,11. El límite central de control dice que nada más es el promedio de promedios, eso solamente es un dato que es 224,35. Y para el límite inferior de control, vean, si observan bien, es la misma fórmula que la del superior, solo cambia que en el superior se suma y en el inferior se restan los datos. Y eso nos da como resultado 218,59. ¿Se entiende de dónde salieron los valores, muchachos y muchachas? Esto es importante que lo comprendan, ¿verdad? ¿Se comprende de dónde salieron los valores? Sí, profe. Ok, ¿qué vamos a hacer con esos numerillos que están ahí en rojo, que son los resultados de esas fórmulas? Esos valores me van a permitir dibujar los límites en un gráfico. Entonces aquí tenemos un plano para graficar. Tenemos el título, tenemos el eje X, el eje Y quiero que observen qué es lo que estamos poniendo en el eje X. Vean que van los números del 1 al 10. ¿Eso qué será, chiquillos? ¿Qué les recuerda? ¿Qué representan esos valores del 1 al 10? De acuerdo al ejemplo que estamos desarrollando. ¿Qué serán esos numerillos del 1 al 10? Mis muestras eran, profe. Ajá, correcto. Son la cantidad de muestras, ¿verdad? Que estamos trabajando. Eran 10 muestras. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el otro eje? Vean que tenemos los valores que van desde el 216 hasta 232. Estos son los valores en general de la tabla. Voy a devolverme por acá. O sea, de todas estas observaciones que contienen la muestra 1 hasta la muestra 10, yo lo que hago es tomar el valor más pequeño que haya y el valor más grande que haya. Y con eso yo dibujo este eje, ¿verdad? Con esos datos. Yo aquí, ¿verdad? Puedo hacerlo como siempre les digo, de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, eso es indiferente. Básicamente uno pues lo elige, ¿verdad? En qué rango lo establece. Ahora, ya conociendo entonces de dónde salen los valores del X y del Y, o del eje X y del eje Y, lo que sigue es dibujar o trazar los límites, que para eso fueron esas fórmulas que aplicamos. Entonces vemos que nos ubicamos más o menos donde está el valor 230,11 y trazamos una línea, ese sería el límite superior. Donde está 224, trazamos una línea punteada, ese sería el límite central. Y donde está 218,59 más o menos, ¿verdad? Trazamos otra línea continua, pero para el límite inferior. Entonces, básicamente, ¿verdad? Vean que aquí vamos paso a paso. Aquí estamos simplemente dibujando los límites de control. Paso 5 dice elaborar el gráfico. Bueno, primero recuerdan que yo les dije que eran dos gráficos, ¿verdad? El gráfico de X y el gráfico de R. X significa promedio, R significa rango. Entonces, primero, vean el de la tablita que estábamos alimentando. Vamos a tomar estos valores que están en la columna de promedio. Entonces vamos a hacer su respectiva relación, o sea, la muestra 1 va con el valor 225,25, la muestra 2 va con el valor 221,75 y así sucesivamente. ¿Qué hago en el gráfico? Esto que vemos acá. Vamos a empezar a dibujar puntos, ¿verdad? Estos puntos me hacen referencia a la altura, llamémoslo así, donde se encuentran esos valores para cada muestra. Vean que yo les estoy ahí tratando de resaltar con ese círculo en rojo que la muestra 1 tiene una altura de 225,25, véanlo acá, 225,25, entonces yo dibujo el puntito
más o menos esa altura y hago lo mismo con cada muestra. Aquí lo que estamos haciendo es el gráfico de X, o sea, el gráfico de promedio. Y cuando ya tengo todos los puntillos, simplemente voy a unirlos, ¿verdad? Como se observa en pantalla, ya ahí yo tengo un gráfico lineal. Este gráfico lineal me está representando el promedio. Ok. Ahora vamos a confeccionar el gráfico de los rangos. Y con la misma tabla, prácticamente repitiendo el proceso que hace un momentito hicimos con los promedios, vamos a hacerlo con los rangos. Vean que también vamos a usar la tabla de las constantes, pero aquí vamos a usar fórmulas diferentes porque son fórmulas para promedio y fórmulas para rango. Vamos a ver el paso a paso. Vean que aquí tenemos ahora las fórmulas para el rango y la sustitución de sus valores de acuerdo a todo lo que hemos venido haciendo. Entonces, primero para la fórmula de límite superior tenemos 7,9, que es el promedio. Recuerdan, ojalá que puedan ir reteniendo la información. Este 7,9 era el total que se sacaba en la columna de los rangos. Y dice que se multiplica por D sub 4. Esta D sub 4, nos fijamos aquí en la tabla de constantes para las observaciones de 4 valores y vean que dice 2,282 y así lo ponemos. Para el límite central simplemente 7,9 y para el límite inferior, ojo acá, aquí cambia un poquito, dice que es el rango 7,9, pero dice que es por D sub 3, que también está aquí en la tabla. En la tabla D sub 3 es 0. Simplemente sustituimos valores y tenemos entonces los resultados finales para los tres límites usando rangos. Sería 18,3, 7,9 y 0. Estos repetimos la misma dinámica de gráficos de promedios. Hacemos los ejes, ¿verdad? Pero esta vez vean que igualmente tenemos los valores del 1 al 10, que es la cantidad de muestras, pero en el otro eje tenemos los valores que van del 0 hasta el 20, porque aquí vamos a tomar en cuenta los rangos, todos los rangos que teníamos en la tabla. Voy a devolverme para que refresquemos un poquitito el tema en esta. Lo que está ahora sombreado en amarillo al final, a la derecha, vean que tenemos rangos que son números, ¿verdad? Bastante pequeños. Y el numerito más pequeño acá en este caso es el 3 y el más grande es el 15. Así que con esos valores es con los que yo grafico o establezco este eje, ¿verdad? No importa que yo me pase de ese valor, ¿verdad? Porque ahí decía que el valor más grande era 15, pero yo estoy llevando la escala hasta 20, no pasa nada. De hecho, se recomienda hacer una escala un poquito más grande que el valor mayor que tengamos allí para que sea más representativo a la hora de graficar. Dicho esto, hacemos el mismo proceso. Vamos a poner el límite superior que dice que es 18,3. Más o menos trazamos la línea a esa altura. Para 7,9 hacemos la línea volteada que representa el valor central. Y en este caso ven que el límite inferior es el 0, o sea, es el mismo eje. Por eso no estamos dibujando ninguna línea. La pueden dibujar, pero se sobreentiende que al ser 0 es el mismo eje. ¿Qué sigue? Aquí tenemos la tabla. Vamos a ir haciendo también la relación de muestra con rango. Entonces, para la muestra 1 es 4, para la muestra 2 es 10 y así sucesivamente. Nos ubicamos en el plano de gráfico y hacemos la colocación de los puntos, ¿verdad? De la muestra con su respectivo rango. Y luego unimos. Perdón, antes de poner esta. Aquí la idea es igualmente, ¿verdad? Unir los puntos y como este gráfico se llama gráfico de control XR, o sea, es un 2 en 1, lo que queda, jóvenes, es
poner, por así decirlo, un gráfico sobre el otro. Entonces, yo quiero que ustedes observen acá, tenemos que los, las líneas que vemos ahí, hay unas líneas que están en azul y unas líneas que están en verde. Pónganle cuidado para que me puedan seguir. Yo les puse color para que sea más entendible. Entonces, si ustedes ven las líneas horizontales, que son los límites superiores, centrales e inferiores, los que están en azul, me representan los límites de rango. Por eso a la derecha puse la palabra rango en el mismo color. Y las líneas, o sea, los límites superiores, centrales e inferiores de color verde, me representan los límites que hace un rato hicimos, pero de los promedios. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, las barras que ustedes están viendo en color naranja me representan esos puntos que antes dibujamos, que hacían referencia al promedio. Aquí lo estamos poniendo en barras como para hacer la diferenciación, pero pueden perfectamente también ser un gráfico lineal. Y en morado tenemos los valores del rango. Entonces aquí tenemos dos gráficos en uno. Uno está encima del otro. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque es muy bonito conocer, ¿verdad?, cómo se hace, etcétera, pero ¿para qué me sirve? Ustedes recordarán que al puro inicio yo les dije que habían dos tipos de límites. Habían los límites de control y los límites de especificación. Los de control le permiten al departamento de calidad saber si la producción se está ajustando a lo deseado. Y el límite de especificación es para tener, por así decirlo, pues nuestro, ¿cómo decirlo sin usar la palabra límite? Es esa medida que no podemos sobrepasar ni disminuir porque le estaríamos quedando mal al cliente, porque el cliente lo pidió de una forma específica. Entonces, todo lo que ustedes vean ahí en la pantalla que se sale del límite superior es algo a la que hay que ponerle cuidado porque no está bien. Para que algo esté bien o dentro de lo aceptable, tendría que estar muy cerca del límite central. Entonces, quiero que por favor traten de apreciar eso en pantalla. Todo lo que se sale de los límites superiores o inferiores son situaciones o condiciones que el departamento de calidad tiene que vigilar, tiene que detectar qué fue lo que ocurrió porque no es aceptable. Todo lo que se enfoca o se agrupa o aglomera entre el límite central está muy bien porque está en control. Todo lo que se sale está fuera de control. Si ustedes ven, tal vez alguien me pueda dar el ejemplo en el gráfico que tiene que ver con el rango. ¿Cuáles elementos están fuera de control? Repito, ¿cuáles elementos, o más bien, cuáles muestras están presentando problemas de control? ¿Quién me dice? En ese caso sería el 6, profe. Ajá, la 6, ¿cuál otra? El 9 también. Correcto, ¿verdad? La muestra 6 se está saliendo del límite superior y la muestra 9 se está saliendo del límite inferior. Entonces ahí habría que ir a hacer una verificación para tratar de saber qué fue lo que pasó, dónde está el error, qué generó el error, cómo se puede corregir a tiempo, ¿verdad? Porque las demás muestras sí se encuentran dentro de los límites de control. Entonces es algo que aunque no son todas perfectas, no son todas idénticas, que eso es normal, están dentro de lo aceptable. La torta, repito, es cuando se salen de esos límites, ¿verdad? Y ahí es donde hay que poner en acción, pues hay muchas estrategias o correcciones o
o acciones, ¿verdad? Medidas correctivas necesarias para hacer que en una futura verificación muestral ya no hayan, ojalá, desviaciones ni ningún proceso fuera de lo previsto. Entonces, básicamente, ¿verdad? Vean que al principio, cuando veíamos qué eran los gráficos de control, esto es por valores continuos, específicamente XR, nos decía que era posible encontrar cualquier desviación, ¿verdad? No es lo mismo que ustedes vengan y vean esta tabla con un montón de números y que intenten entender qué es lo que está pasando, porque de hecho al ver muchos números, muchos valores, uno a veces como que se confunde, se aturde, ¿verdad? Hay que ponerle como demasiada atención y el más mínimo, digamos que desconcentración que usted tenga, usted perdió el hilo de lo que estaba intentando descifrar en una tabla con números. Pero vean qué diferente es pasar de números a un gráfico. El gráfico es mucho más expresivo, más representativo, es más sencillo de interpretar, de analizar, de comprender. Y obviamente, pues en la empresa lo que se busca es aprovechar al máximo los recursos, aprovechar el tiempo, ¿verdad? De pronto, pues aquí, para los que no tienen tal vez la práctica, ¿verdad? De hacer gráficos, de pronto les parezcan que es muy complejo. Pero obviamente ya con la práctica esto se hace en un 2x3, sinceramente se los digo. Es bastante sencillo. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá sobre los gráficos XR o de promedios y rangos? Profe, tal vez no una pregunta, Ujú. pero sí, digamos, bueno, yo es más fácil, ¿verdad? Detectar que mi 6 y mi 9 se salieron, Ajá, pero que también el 1 y el 4 están ajá. muy cerca de salirse. Excelente observación, compañera. Ujú, perfecto, perfecto. Ahí también habría que ver, ¿verdad? ¿Qué fue lo que habrá detonado tal vez de pronto esa condición o esa conducta? Perfecto. Vean que inclusive, si vamos a ir un poquito más allá, vean la 7, ¿verdad? La 7 está muy bonita porque está muy cerquita del centro, o sea, está dentro de un promedio muy, muy bueno. Entre más cerquita esté del centro o del límite central, también lo vemos en el 5, ¿verdad? El 5, el 7, digamos que el 8, digamos que el 3, ¿verdad? Están bien cerquita, el 2 también está bien cerquita de los límites centrales, esas son muestras muy bien alineadas, ¿verdad? Probablemente esos lotes fueron o tuvieron condiciones óptimas y por eso están tan bien ajustadas. Pero le agradezco, compañera, esa observación, excelente, muy, muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo una pregunta, pero con respecto a gráficos, Ujú. ¿uno puede poner un gráfico encima de otro? Sí, sí, en Excel usted lo puede hacer de forma manual perfectamente. Ah, ok. Uno le configura que obviamente los gráficos no tengan, digamos, como un fondo, un color de fondo, sino que sea Ah, ok, ok. transparente. Entonces usted lo Ajá. coloca uno encima del otro. Ah, ok, perfecto, profe, gracias. Con gusto. Igualmente les adelanto, voy a salirme un momentito de acá. Ahí en el Classroom, chiquillos y chiquillas, les estoy dejando un video de 38 minutos, porque generalmente recordemos que la idea es que si la clase pues no dura 3 horas, ¿verdad? En vivo, de pronto sí hayan espacios después de la clase como para que ustedes puedan hacer práctica o puedan ejecutar o ampliar, ¿verdad? Un poquito detalles. Entonces yo les estoy dejando este videíto donde les explica paso a paso, de una forma muy bonita, cómo se hace un gráfico en Excel, ¿verdad? Para los que no saben cómo se hace, por favor vean ese grafiquito, perdón, ese video. Voy a volver acá. Ok, ahí estamos. Bien, esto, repito, es un gráfico de control para datos continuos. Datos continuos. Vamos a ver el otro tipo de gráfico de control, pero esta vez con
atributos. Específicamente vamos a referirnos a defectos. Y los defectos específicamente los podemos, elementos defectuosos los podemos desarrollar a través de los gráficos P. Permítanme. Ahí. Ok, gráficos de control por atributos. Entonces, en estos gráficos, ¿verdad? De control, los procesos se realizan si el producto inspeccionado se clasifica como no conforme o como conforme. O bien podríamos más bien usar términos como defectuoso o no defectuoso. Respecto a las especificaciones para las características de calidad consideradas, obviamente tienen que haber especificaciones previas como para que ustedes o yo podamos decir, esto es defectuoso o esto es no defectuoso. Los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar, o sea, resumir de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permiten clasificar como aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar de sistemas de medición muy complejos y son más fácilmente entendibles por los no especialistas. Entonces, en los gráficos, ¿verdad?, de control vamos a enfocarnos en estos particulares que hacen referencia a las piezas defectuosas. Si ven en ese pequeño esquema a la derecha, dentro de los gráficos de control yo puedo hacer por piezas defectuosas o puedo hacerlo por defectos encontrados en una pieza, pero nosotros nos enfocamos en los primeros. Ok, gráficos P. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Voluntario o voluntaria para la lectura de esta diapositiva? Ay, chiquillos, ¿ah? Yo, ¿Quién me profe, ayuda? Gracias, gracias. el gráfico de control P o de proporción de defectos es útil en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje defectuoso del mismo se refiere. Al igual que todos los gráficos de control, este necesita tamaños de muestras grandes para tener la evidencia estadística necesaria para concluir acerca del estado del proceso y son recomendables solo valores de P inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor deben ser expresados mejor como defectos por cada 100 unidades. Gracias. Entonces, esa P significa proporción de defectos. Y como dice ahí en las últimas líneas, ¿verdad? Se recomienda solo valores inferiores al 10%. Si los valores más bien se exceden, ¿verdad?, a ese porcentaje, al 10%, la recomendación es hablar de defectos por cada 100 unidades. Ok, aquí tenemos el resumen, ¿verdad?, el paso a paso de cómo se hace este procedimiento para graficar, pero yo les voy a adelantar, prácticamente son los mismos pasos que acabamos de ver para los gráficos de promedios y rangos, porque es que a fin de cuentas hacer un gráfico son pasos muy estándares, ¿verdad? Lo que cambia es como los valores que vamos a utilizar. Pero a modo de lectura rápida, porque igualmente vamos a ver un ejemplo resuelto. Dice identificar el proceso que causa los defectos, analizar los defectos que causan las piezas defectuosas, usar un tamaño de muestra adecuado, mayor a 30, recolección e inspección de muestras, calcular porcentaje defectuoso, calcular promedios defectuosos, calcular límites superiores e inferiores, elaborar el gráfico y analizar. Entonces, aquí también hay fórmulas, ¿verdad? Por dicha y gracias a Dios uno no tiene que aprenderse estas fórmulas. A veces en el colegio, ¿verdad?, o en la escuela lo obligaban a uno a aprenderse las fórmulas de memoria. Y bueno, hoy por hoy nos damos cuenta que esto está, ¿verdad?, pues a un clic
de cualquier computadora con acceso al internet tenemos acceso a estas fórmulas, que inclusive pues cuando usamos aplicaciones ofimáticas como el Excel, pues ahí uno nada más escribe la fórmula una vez y simplemente se copian en automático. Y también el particular, que cuando tal vez estamos muy familiarizados con estos procesos, ya uno se los aprende literalmente de memoria, pero es porque son tan comunes y tan cotidianos que pues forman parte ya de la memoria a corto plazo de uno. Pero bueno, por aquí algunas variables importantes. La letra P, ¿verdad? Es la cantidad, ¿verdad? De defectos. Aquí lo que se hace es entonces tomar el número de rechazos y dividirlo entre el tamaño de la muestra. Ahí tenemos, siempre que vamos a esa rayita encima de una letra, se va a leer como el promedio de tal cosa, ¿verdad? Entonces aquí es el promedio de defectos, va a ser la suma del número de rechazos entre el tamaño de la muestra. Ahí tenemos unas fórmulas para límite superior, límite central y límite inferior. Paso 1, recolección de datos. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos, para ver, 20 muestras. A cada muestra se extrajeron 50 piezas, ¿verdad? Que son las que consideran o componen la muestra o cada muestra. O sea, tenemos 20 muestras y cada muestra con 50 piezas, por ejemplo. Y a la derecha, en la última columna, tenemos un título que dice número de rechazos. O sea, estamos diciendo, en el caso de la muestra 1, por ejemplo, que hay 11 rechazos de 50 observaciones recolectadas. O sea, de 50 piezas, hay 11 piezas con defectos. ¿Ok? Eso obviamente se hace ya en labor de campo. Aquí estamos obviamente inventando los valores. Paso 2, calcular el porcentaje de defectos. Entonces vean por acá. Generamos otra columna que se llama valor P. Y ese, por ejemplo, 0,22 que vemos en la primera muestra, ¿cómo lo averiguamos? Bueno, muy fácil. Tomamos el número de rechazos, que es la columna que tenemos a la par, que tiene un número 11, y lo dividimos entre el tamaño de la muestra, que es 50. Eso nos da 0,22. Entonces, este 0,22, ¿verdad? Es lo que vamos a ir colocando en esa columna. Hagamos otro ejemplo para confirmar que esto se entiende bien. Este 9. ¿Quién me ayuda a hacer la 9? La muestra 9. ¿Cómo fue que se obtuvo ese 0,18? ¿Quién me colabora? Sería 9. Sí. Dividido, dice que tamaño de muestras entre 50. Ajá. Ahí está, perfecto, ¿verdad? Entonces es número de rechazos dividido entre el tamaño de la muestra. Y ahí nos da 0,18, que efectivamente es lo que tenemos en la tabla en pantalla. Muy bien. Paso 3, calcular los límites. Aquí es usando esas fórmulas, ¿verdad? Que yo sé que se ven como demasiado largas y complejas, pero bueno, esto es cuestión del proceso. Lo primero que hay que hacer antes de aplicar estas fórmulas, vean que ahí se los puse a la derecha en pantalla, es averiguar, el promedio de los porcentajes de defectos. ¿Eso cómo se hace? Ahí dice que es la suma de todos los valores de P, o sea que todo lo que tenemos en esa última columna, ese 0,22, 0,36, 0,34, etcétera, todos esos los sumo y los divido, dice, entre n. N es el total de muestras. Y si observamos la tabla, son 20 muestras. De esa suma
sale ese valor que, no sé si logran verlo en pantalla dentro del círculo rojo, ¿verdad? Que dice 0,207. Aquí yo estoy redondeándolo por un asunto como de facilitar, ¿verdad? El proceso. La regla de redondeo me dice que si yo quiero dejar dos decimales, ¿verdad? Me tengo que fijar en el decimal número 3, que en este caso es el 7. Si este valor es igual o mayor a 5, redondeo para arriba. Si es menor a 5, el valor se queda intacto. Entonces, como es un 7, de acuerdo a la regla me redondea para arriba, o sea que este 0 se convierte en un 1. Y de ahí es donde sale ese 0,21. ¿Ok? Si por ejemplo dijera 0,203 y yo les digo, muchachos, redondéenme a dos decimales, eso quedaría 0,20, porque el 3 no le alcanza para redondearme a la unidad hacia arriba, sino que me la deja igual. Bien, entonces tengo 0,21 y ahora sí aplico las fórmulas, lo que está ahí dentro de ese cuadrito. Ahora tenemos el límite superior y el límite inferior. Aquí tenemos ese valor que acabamos de averiguar, que es el promedio de P, más 3 por raíz cuadrada y etcétera, ¿verdad? Todo lo que aparece ahí en la fórmula. En la parte de abajo ya tenemos los valores sustituidos. Vean que ese número 3, muchachos y muchachas, es parte de la fórmula. Esto no lo sacamos de ningún lado. Ya eso pertenece propiamente a la fórmula matemática. Entonces, para el límite superior dice que sería 0,21. Estoy leyendo en la parte inferior de la pantalla. Más 3 por, viene todo el desglose de los datos. Y tenemos entonces a la derecha que el límite superior sería 0,38, el límite central 0,21 y el límite inferior 0,04. Y venimos a repetir el proceso de hace un rato. Dibujamos los ejes, ¿verdad? X y Y. Vean que en el eje horizontal estamos poniendo los números del 1 al 20 porque en este caso eran 20 muestras. Y en el eje vertical estamos colocando los valores que van en este caso del 0 hasta 0,4. ¿Por qué? Porque estos son los valores que tenemos en esta columna que dice valor P. Y si ustedes observan, todos los valores empiezan con 0. Entonces la misma historia, tendríamos que trazar o colocar los valores del más pequeño al más alto, inclusive ojalá que se pase del más alto. Por eso estamos poniéndolo hasta 0,4. Y trazamos las líneas del límite superior, del límite central y del límite inferior, como se ve en pantalla. Esto es lo que averiguamos acá, ¿verdad? En la diapositiva anterior. Hasta aquí no he hecho nada así como diferente. Paso 4. Graficamos. La misma historia. Aquí vamos a empezar a poner la relación que hay entre cada muestra versus los defectos, ¿verdad? Encontrados. Entonces, por ejemplo, en la muestra número 2, quiero que observen el número 2, llega hasta una altura de 0, y es un poquito más que 0,35. Voy a fijarme en la tablita qué numerito era porque obviamente no me lo sé de memoria. Acá, vean la 2. La muestra 2 dice que llega hasta 0,36. 0,36, eso es lo que estamos haciendo acá. Desde el 2 llega hasta altura más o menos de 0,36. Se hace con todas las muestras en relación a los valores de defectos, ¿verdad? Que antes hicimos. Luego unimos los puntos y vean acá, muy similar a lo que observamos con los gráficos de control anterior, pero este específicamente se refiere a los defectos. ¿Quién quisiera ayudarme a hacerme algunas interpretaciones de este gráfico? Aquí podemos sacar un montón de cosas, pero una cosita que observemos, ¿qué podemos decir? ¿Quién me ayuda?
que hay muchos picos, profe, y hay unas que están fuera de rango. ¿Cómo cuáles? Perdón. La 4 está a punto de salir o está en el límite. La 14, 16 y 18. Bien, ya esas están totalmente fuera de los límites aceptables. O sea, son defectos que probablemente un cliente no te va a perdonar, ¿verdad? Si eventualmente esos lotes salieran aún así, como decir uno, me la voy a jugar, que se vayan así, tal vez no se den cuenta, donde el cliente encuentre ese tipo de defecto, automáticamente, obviamente va a pegar el grito al cielo, ¿verdad? Porque no es aceptable. Ahora, dentro de la negociación que pueda haber entre un cliente, ¿verdad? Y una empresa a la que contrata para que le fabrique algún producto, algún dispositivo médico, pues de ahí hay conciencia de que, bueno, perfecto solo Dios, que por más tecnología que tengamos, o sea, decir que nunca va a haber un defecto, eso es una mentira, ¿verdad? Eso es una exageración. Siempre por un sinnúmero de cosas pueden ocurrir defectos, mala calibración, problemas tal vez de materia prima, miren, hasta problemas del clima, hasta el clima afecta, las temperaturas afectan una producción, problemas de capacitación, tal vez algún conflicto interno que haya en un turno de algún área específica, o sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, este tipo de gráficos, vuelvo y repito, porque sí quiero que quede clarito el gráfico P, que es el que estamos viendo, vean que ahí arriba en la pantalla dice gráfico de control P, específicamente me va a ilustrar defectos encontrados en líneas de producción o en muestras. Los gráficos de promedios y rangos no necesariamente me hablan de defectos, pueden ser características en general que se observaron, ¿verdad? Porque ven que el ejemplo que desarrollamos en ese tema fueron medidas, o sea, era una característica, el tamaño, la medición de un elemento, particularmente para que se tenga presente esa diferencia entre los gráficos de promedio y rango versus los gráficos de defectos o gráficos P. Siempre la parte de los límites, vean que tienen eso en común, que siempre va a haber un límite superior, uno central, uno inferior, y que los límites me permiten observar si esas muestras, la información que obtuve de las muestras, se encuentra dentro de un rango aceptable o no, si es un defecto o no es defecto, si es permitido o no es permitido. Y obviamente cuando ya tengamos todas las conclusiones que nos arroja el gráfico, pues el departamento de calidad va a tener que empezar a desarrollar soluciones, mejoras, ¿verdad? Para que se vaya ajustando, perdón, se vayan ajustando cada vez más y mejor esos procesos productivos, porque a lo que se quisiera siempre llegar es que las variaciones se encuentren bien cerquita del centro. Por ejemplo, ahí, si ustedes ven la muestra, a ver, 1, 8 y 14, están súper cerquita del centro, o sea que los defectos eran mínimos. Son defectos que probablemente podrían estar dentro de lo aceptable. Es como, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado un par de veces cuando he comprado X producto y uno abre el producto y viene dañado. Entonces uno dice, bueno, de tantas miles o millones de unidades fabricadas, a mí me tocó una que venía con un defecto. Pero es un defecto que a veces puede ser aceptable, un defecto insignificativo, un defecto dentro de lo que es permitido. Ahora, que no sé, al 80% de las personas que compran X producto les salga un defecto, ahí sí estamos en problemas, ¿verdad? Porque ya no es algo aceptable, es algo que se salió totalmente de control.
Ahí en la última diapositiva tenemos una pequeña interpretación, ¿verdad? Pero creo que ahí ya lo hemos ido desarrollando bastante. Aquí entonces se debe detectar los datos que no se salgan del límite superior ni inferior. Si esto ocurre, pues obviamente hay que hacer una investigación, hay que corroborar qué fue lo que pasó, quién estuvo involucrado, si hay alguna situación anormal, si hay algo totalmente fuera del control de las manos o no del departamento de calidad, y si inclusive se llega a observar algún patrón, ¿verdad? Alguna aglomeración de datos cercanos al límite central, entonces vamos a decir que eso es normal o que es lo deseado. Entre más cerca estén los datos del centro, eso está diciéndome que los controles, ¿verdad? Que los procedimientos están excelentes. Estamos muy, muy bien afinados, ¿verdad? O cercanos a, llamémoslo así para que se entienda, a la perfección. Pero entre más nos alejemos del centro y más estemos cercanos a lo superior o a lo inferior o salgamos de eso, ahí es donde hay que empezar a hacer algunos estira y encoge, como dicen, para ir ajustando esos excesos que representan un riesgo o que pueden inclusive generar demoras o devoluciones completas, ¿verdad?, de lotes de producción, porque simplemente no son aceptables. Bien, preguntas o comentarios, jóvenes. No, profe. Ok, vean, voy a dejarles una pequeña práctica. Este no tiene valor para la nota, pero yo por lo menos sí les recomiendo que lo hagan. Ahorita voy a agregar la línea que dice práctica. Es un ejercicio para que ustedes intenten hacerme un gráfico de control de promedios y rangos. Entonces, déjenme ver si por acá lo tengo para de una vez proyectarles la instrucción. Permítanme un segundito. Espérense para ver si lo tenía acá. Sí, aquí lo tengo. Perdón, les dije que era de promedios y rangos, sino este es un ejercicio de este último que vimos, que es el de defectos. Entonces, ustedes en un momentito van a observar ahí en el Classroom una línea que va a decir actividad de repaso y va a tener estos datos para que ustedes me grafiquen este casito, ¿verdad? Me van a completar los datos de esta columna de valores de defectos, me van a calcular los límites superior, central e inferior y me van a graficar, además de que me van a hacer una pequeña interpretación de qué fue lo que encontraron ya después de haber graficado el caso. ¿Alguna consulta, chiquillos, chiquillas? Con las mismas filminas vistas en clase nos podemos guiar, ¿verdad, profe? Sí, claro, claro. Repito, ¿verdad? Eso va a ser una práctica, no es una tarea, no tiene valor, ni mucho menos, pero por lo menos para los que sí están aquí interesados en aprender, yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Práctica de repaso. Y aquí les voy a ir poniendo las instrucciones, nada más denme unos 5 minutitos. Obviamente ahí ya les va a aparecer en el Classroom en un segundito. Si estamos todos claros con la información, ¿verdad? Entonces, esta semana no tenemos una tarea con valor en nota, tenemos una práctica de repaso. Si Dios lo permite, la otra semana ya estaríamos pues, finalizando este módulo 5. Estamos a un brinquito, muchachos, de terminar el técnico. Pónganle, por favor, estén bien motivaditos para que puedan concluir todo este proceso de forma exitosa. Recordarles que siempre pues, voy a estar ahí disponible vía correo electrónico para cualquier consulta. Y por aquello, ¿verdad? Porque a pesar de que siempre lo repito en cada módulo, a veces a algunos compañeros se les olvida
que yo reviso todas las actividades hasta la última semana, ¿verdad? Por aquello. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Algún comentario? Sí, pero bueno, yo con la tarea del gráfico Ajá. la podría tratar de corregir o ya no la podría subir. Es que no quiero perder los puntos. Sí, la puede volver a subir, no hay ningún problema. Nada más que no se me pase de esta semana. Ok, listo, Ujú, profe, gracias. con gusto. Ok. ¿Alguien más? ¿Estamos bien así? Si no hay ninguna otra salvedad, ¿verdad? Entonces estaríamos finalizando la clase. Ya les digo, denme ahí un ratico y ya casi les va a aparecer en el Classroom la práctica para los que quieran hacerla. Y estamos en contacto pues por correo electrónico. Dios mediante, nos vemos de hoy en 8. Que tengan muy buenas noches. Perfecto, profe, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, con mucho gusto. Buenas noches.